importancia de la restauración. Nuestra campaña se llama Me Restauro, porque al actuar nosotros como individuos en cada decisión que tomamos, nos estamos restaurando, nos restauramos como sociedad y nos restauramos en un ecosistema en el que vivimos. Entonces este es el lugar, la montaña. Nuestro reto es hacer un vivero de especies nativas de los cerros acá en este contexto. Y quiero que cada uno diga su nombre y de qué localidad vienen. Y le doy la palabra entonces a María José para presentarte ahorita. Entonces, si quieres empezar. Mariana, soy de Brasil, vivo en Chapinero Alto. Yo soy José Ibarra, yo soy venezolano pero vengo de la localidad de Usaquén y apoyo a la Fundación Cerro de Bogotá y estoy muy agradecido de estar acá. Yo soy Miguel Valdés, vengo de la localidad de Kennedy y es mi primera vez viniendo por invitación de un familiar y la verdad me parece muy interesante este proyecto. Hola, mi nombre es Luisa González y yo vengo de la localidad de Santa Fe, como pues, amiga voluntaria de la fundación. Hola, mi nombre es Freddy Zapata y soy de aquí mismo de la localidad de Chapinero. Muy buenos días, mi nombre es Andrés Bernal, vengo de Paipa, Boyacá. Allá tenemos también un lote de más o menos 6 fanegadas, también con eucalipto y con pasto quicuyo. Y estamos desde hace varios años en ese proceso de cambiar los eucaliptos por otras especies y también estudiar la vegetación y los animalitos que están presentes ahí, más que todo insectos, que realmente son los más fáciles de observar, además de algo de aves también. Y muchas gracias. Bueno, María José, bienvenida. María José, tú estudiaste diseño textil, entiendo, está muy interesada en todos los temas de bioingeniería, biomédica. Es algo súper interesante porque conecta todas las profesiones y es experta en el tema de abejas, entonces pues súper bienvenida si quieres complementar tu presentación. Claro, muchas gracias, bienvenidos a todos. Vamos a ver cómo nos va con estas presentaciones a mano. Estamos acostumbrados a tener un proyector. Yo aquí tengo mi propia presentación para irles contando. ¿Cuánto tiempo tenemos, Diana? El tiempo que quieras, pues en general está como una hora más o menos con las preguntas y todo. Voy a contarles un poco. Cuando yo hago estas presentaciones siempre vuelvo a la historia de mi trabajo. Es un poco como lo que conecta todas las cosas que están pasando. Entonces les voy a contar un poco de mi historia, cómo pasé del diseño textil a este tema. No es un brinco así de un día para otro, ni es nada que no tenga ningún sentido. Yo alguna vez pensé que estaba completamente desconectado, pero cuando empecé a contar estas historias me di cuenta, y en la misma ingeniería biomédica yo pensé, no, esto ya estoy lejos del diseño textil, y resulta que di toda la vuelta y volví otra vez al diseño textil. Entonces toda esa historia va, digamos, de la estampación, al uso de microscopios, al estudio de los granos de polen, del grano de polen pasa uno obviamente a los polinizadores y pues específicamente a las abejas, y ahora estoy aquí también como defendiendo las abejas nativas y especialmente nuestras abejas de Bogotá. Y el último, si tenemos tiempo, les cuento un poquito sobre el proyecto de sonido, que mucha gente me escribió ¿cómo así? ¿Qué es eso del sonido? Es como algo nuevo que se está trabajando. No lo estoy trabajando solamente yo, lo está trabajando mucha gente. Entonces yo soy diseñadora textil. Inicialmente hice mi pregrado en la Universidad de los Andes, luego hice una maestría en estampación en Filadelfia y viajé, terminé viviendo en Alemania durante muchos años, y cuando regresé a Colombia continué como fotografiando flores y flores y flores, ¿no? Que es como un tema muy típico de la estampación, pero siempre sin darme cuenta me quería acercar más y más y más a las cosas. Entonces acabé comprando un lente macro, tomando fotos de insectos muy cerca, siempre aparecía un insectico entre las fotos. Uno puede mirar dentro de todas mis fotos y siempre aparece
una abejita por ahí en algún lado o una mosca o lo que sea que está entre las flores. Y empiezo a trabajar con microscopía. Como que alguien me dijo, oye, pero si te gusta lo chiquito, ¿por qué no buscas un microscopio? Y justo en la universidad tuve la posibilidad de ir al centro de microscopía y empecé a trabajar cosas que ahorita les voy a mostrar. De ahí, digamos, los granos de polen son de las cosas más fáciles de fotografiar y eso me llevó, como les conté, luego al estudio de las abejas. Actualmente estoy haciendo una maestría en ingeniería biomédica y, como les conté también, estoy volviendo tanto al tema textil, de materiales, como al tema de la polinización y la microscopía. Listo, entonces, una cosa que me preguntaron la vez pasada aquí, que si yo era bióloga, y pues me quedé pensando como que caramba, si no soy bióloga, como que no tengo la autoridad de hablar, pero no lo pensé tanto en ese sentido, sino más bien, si no soy bióloga, es una invitación a todos los que no son biólogos a que se interesen, a que investiguen, a que se metan entre las flores y las hojas, y también pueden aprender mucho y pueden enseñar mucho también, entonces no es tan grave. Los estampados, me puse esto hoy para mostrarles. Gracias a la digitalidad de todo, la impresión pasó de la serigrafía, que cuando yo hice mi maestría era pura serigrafía, con el tiempo se pasó a la impresión digital, y con la impresión digital se pasó a la posibilidad de utilizar fotografías para estampar. Entonces, este es un ejemplo de fotografías de microscopios. Aquí hay granitos de polen, no mentiras, son esporas de hongos. Estas fotos no las hicieron unos amigos que trabajan también en microscopía y me las prestaron para hacer mis estampados, son imágenes transformadas. Pero en general yo tomo fotos de flores, las combino con dibujos, hago montajes. Aquí no sé si pueden ver algún ejemplo, pero no quiero detenerme mucho porque la historia apenas empieza. Con mucho gusto después les muestro. Entonces, ¿dónde empieza la inspiración? Como les contaba, yo empecé a fotografiar flores para hacer esos diseños y cada vez me acercaba más y cada vez también las cámaras iban evolucionando. Digamos que a mi edad he pasado por muchas etapas de digitalización, de tecnología que ha ido evolucionando, entonces siempre tengo una cámara vieja guardada que ya no sirve, pero tiene su lentecito macro, tiene su posibilidad de tomar estas fotos, y mientras me acercaba más pasaban cosas como estas. No sé si se alcanza a ver, el sol es bastante fuerte. Dentro de una flor había un montón de insectos, no eran abejas, pero estaban todos ahí y uno empieza a ver, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando dentro de las flores? O pasaba esto, ¿no? Yo no sabía, yo decía abeja, punto. Hoy en día sé qué abeja es, esa es un apis, y tiene, como pueden ver, bolitas de polen pegadas en el cuerpo. O pasa esto fue como el accidente más hermoso que tuve esto fue como del 98. Es hermoso. Y pues yo dije, esa no es una abeja de la miel, esa es un abejorro. Craso de rojo, es una abeja. Entonces, pero mucho después me vine a dar cuenta que era. Y comencé a trabajar con los microscopios. Entonces ya pasé de lo macro, porque esto es chiquito pero sigue siendo grande, macro, a lo micro, que es lo que el ojo ya no puede ver. Tengo todo el sol en la cara. No, es que es para que tengan ángulos distintos. Bueno, ok. Y digamos, ¿qué pasa? Que me empiezo a acercar a las flores, a ver, y logro ir a un microscopio tipo colegio y veo un grano de polen de esta manera. Son microscopios de luz que atraviesan los materiales, tiene luz por detrás y tiene muchos lentes que aumentan, y lo que veo es la transparencia. Este es un polen de borrachera, otra de las plantas que deberíamos tener por aquí, muy importante. Sí tenemos. Muy importante, sí. Entonces, obvio que siempre hay un borrachero. Luego paso de ese microscopio a un microscopio de barrido de electrones. Este es el gran microscopio que me prestan en la universidad y tiene una característica muy especial. Miren las fotos, la diferencia. Y es que no tiene color, Wow. ¿no?
digamos que el primer contacto que hice con las personas del laboratorio fue, ay, usted me puede colorear unas fotos, y yo pues yo le coloreo lo que quiera porque yo sé colorear, o sea, no hay problema, claro. Y me llevan al microscopio de electrones y veo yo esto y la pregunta surge, ¿por qué no tienen color? ¿No? Y yo misma empiezo como a utilizar Photoshop para colorear y comenzar a imprimir en telas. Entonces ese es un ejemplo que es el del borrachero, y otro es esta flor que no sé si aquí también hay la cobaea, son unas campanas así de grandes, moradas. Hay mucho por toda la circunvalar, y esto es de arriba de la universidad también, y tiene un polen espectacular. Es como el polen de mostrar más que todo. Además no se deforma cuando uno lo está trabajando y casi que se parece. Mucha gente me dice, pero eso es un panal de abejas. ¿Y qué pasa? Que los hexágonos son unas de las estructuras que utiliza la naturaleza porque son muy fuertes, y el polen, ahorita les cuento por qué tiene que ser fuerte. Entonces este es otro microscopio que utiliza láser. Este utiliza electrones, perdón, se me olvidó contarles por qué no tiene color. Este utiliza electrones que son mucho más chiquitos que los fotones de la luz, son partículas mucho más pequeñas. Nosotros con nuestros ojos no los vemos, pero estos microscopios tienen la capacidad de detectar esos electrones, entonces los utilizan para ver cosas más pequeñas, son muchísimo más chiquitos. Y no tienen color porque el color viene es de los fotones, de la luz. Y esto no es luz, estos son cargas negativas únicamente. Entonces, las fotos con los microscopios de electrones son de este tipo. Y cada grano de polen que ustedes están viendo pertenece a una especie determinada de planta, y la palinología, que estudia los granos de polen, cada grano de polen tiene una historia. Están hechos de un material súper fuerte que aguanta miles de años. Por eso los palinólogos hacen también paleopalinología, o sea, que estudian fósiles de granos de polen y determinan qué plantas había en un lugar. Por eso le pueden decir a uno, aquí antes había un lago, aquí antes había un bosque de coníferas, aquí antes... Y uno dice, pero ¿cómo hacen? ¡Qué genios! El polen es microscópico. Esto todo depende de la microscopía. Y por otro lado, el confocal es un microscopio que me permite hacer como tags de los granos de polen. Yo no sé si se alcanza a ver acá, ustedes pueden ver. Sí, como cortes. ¿Sí? Como los cortes que le hacen a uno cuando uno va a hacerse un escáner. Y en diseño sabemos que si yo tengo las tajadas de algo, yo lo puedo reconstruir en 3D. Entonces tengo una colección de granos de polen en 3D. Les voy a mostrar. Estoy hablando de polen antes de hablar de abejas. El grano de polen más grande que existe es el de las calabazas. Es chiquitito, pero es grande. Ellas tienen flores macho y flores hembra. Este es un macho, está lleno de polen, le fascina a las abejas. Puede comer. Y si uno lo mira con una cámara macro, puede inclusive ver los punticos. Ustedes dirán, pero yo ¿cómo sé cuál es el tamaño de este grano de polen? Pues imagínense que esto está aumentado 1000 veces. Si yo mido este grano de polen, este está aplastado, es tan grande que se me aplasta dentro de los vidrios. Y también se colapsa muy fácil, no es como el de la cobaea que tiene los hexágonos y ese sí se mantiene redondito. No es que se te haya dañado, sino es que es tal cual. Se colapsa cuando uno lo mete en el agua, es que son sensibles a la humedad. Y si este grano de polen yo lo estiro, lo inflo, digamos, mide como unos... como 40 centímetros. Quiere decir que en realidad mide 40 micrómetros. No, perdón, 400 micrómetros. Estoy hablando de milímetros. Si mide 40 centímetros, mide 400 milímetros. Y si lo multiplico por 1000, se vuelven micrómetros, son 400 micrómetros. Estos, hagan de cuenta, un poquito menos de medio centímetro. Eso el ojo todavía lo puede ver. O sea, yo veo el puntico, no le veo las estructuras ni nada. Si yo aumento una abeja de la miel a este tamaño,
va a medir, una abejita mide 2.5 centímetros, son 250 milímetros. En realidad mediría, si la aumento, es para hacia el otro lado, mediría como unos 25 metros. Eso es un edificio de 12, 15 pisos. Dejémosla chiquitas. Claro, pero nosotros también nos volveríamos un poco gigantotes. Entonces esto está aumentado 1000 veces. Las otras flores todas tienen polen diferente. Estas son fucsias, estas tienen un polen triangular o con 2 punticas. El abutilón que les fascina, miren qué cantidad de polen tienen. Es impresionante, son flores que producen muchísimo polen. No se preocupen por las alergias, porque la única manera de que una persona alérgica al polen sufra un ataque de alergia es que haya mucho polen en el viento. Y esto solamente ocurre en los subtrópicos, donde hay estaciones. Aquí les voy a mostrar cómo es el polen del abutilón. Ya es otra escala, ¿no? Esto mide 4 o 5 centímetros, o sea, son 40, 50 micrómetros. Eso ya es muy chiquitico. No lo traje hoy, pero el grano de polen más pequeñito que existe es el de esta florecita, que es una miosotis. Siempre me acuerdo la canción de Juan Luis Guerra, miosotis, yo las cultivé. Entonces no se me olvida el nombre. El polen... nombre común es Alisa? No sé. No sé. Hay muchas que no conozco los nombres comunes, porque no son tan chiquitas que nadie las ve y la gente que conozco no le he puesto nombre. El grano de polen de esta florecita, si yo lo imprimo, va a ser así de chiquito, mide 7 micrómetros. Es cercano al tamaño de la bacteria más grande. O sea, es mini. Y aquí había una florecita que se me fue por allá. Bueno, es una florecita rosadita, manecita rosadita. Una florecita rosadita que tiene un grano de polen bastante estructurado. Aquí está, esta es la de la cobaea, la de los hexágonos. Este es casi que el logo del programa que uno utiliza para imprimir en 3D. Esta, miren una cosa, cada puntica es una florecita. Es decir, esta flor es más chiquita que esta, pero el grano de polen es muchísimo más grande. Cuando yo tomo fotos con un microscopio de estéreo, que es como un macro muchísimo más fuerte, montado así en un trípode, se ve la flor con los granos de polen así gigantescos. O sea, no hay proporción entre el tamaño de la flor y el tamaño del grano de polen. Y para las abejas es indiferente. Ellas colectan de cualquier tamaño. Les muestro otros interesantes. Este es el de una acacia. Si lo pueden ver, está como dividido en cuadritos. Lo que pasa es que esto no es un grano de polen, sino es 4, 6, 8, 10, 12 granos de polen juntos. Ellas tienen esa estrategia como para ahorrar tiempo y trabajo, los hacen en grupitos. Hay muchas plantas que hacen estos grupitos de granos de polen. Y así como para mostrarles de los bonitos también que hay. Este es el de una bugambilia, muy amada por las mariposas. Y fíjense que este en realidad medirá 20 micrómetros, 30 micrómetros. Y este es el de un diente de león. Esta matica que siempre queremos deshiervar y resulta que es importantísima para estos bichos. Es un trabajo de geometría. Esto tiene hexágonos, pentágonos, triángulos equiláteros. Y es impresionante. Y toda esa estructura es para que el grano de polen sea fuerte. Las plantas, señoras y señores, también tienen sexo, pero lo tienen diferente a nosotros, lo tienen a larga distancia porque como están plantadas, pues no se pueden mover. Y tienen que tener sexo con plantas de su misma especie, pero no de su mismo árbol, con flores de su misma especie, pero no de su mismo árbol, no de su misma planta, porque es como nosotros, ellas tampoco pueden cometer incesto, ellas tienen que hacer cruce de ADN para producir semillas, que las semillas son los bebés de las plantas, no las confundan con el polen, las semillas son los bebés de la planta, para producir semillas viables. Si yo cojo y
mezclo siempre el mismo polen con las mismas flores y las mismas plantas del mismo lugar, las plantas dejan de ser fuertes, se enferman y desaparecen. Entonces es muy importante cuando uno siembra conseguir semillas de muchos sitios, mezclar, y además los polinizadores, que son los encargados de llevar el polen de una flor de una planta a la flor de otra planta, tienen que ser capaces de moverse largas distancias. Entonces por eso es que la mayoría de los polinizadores son animales que vuelan. ¿Okay? ¿Y cómo hace miren allá un pajarito robando néctar? Ese no poliniza. Le hacen huequitos a las flores y se roban el néctar. Ese es un picaflor. No se confundan con un colibrí, es un picaflor y se llama así porque tiene el pico así torcidito y roba néctar. Entonces las flores que no les gusta que les roben, digamos, sus recursos y que no trabajen, tienen una cantidad de estrategias para que los animales que llegan a sus flores polinicen, que se peguen de polen y lo lleven a otro lado. A cambio de eso, yo digo que es un trabajo como de trueque muy especial. Una pregunta, o al final. Como quieras. Más bien, sí. A ver, de pronto la contesto durante la... Entonces, ¿qué pasa? Que los animales que polinizan no solamente deben volar mucho, sino deben ser peluditos. Y si ustedes se fijan, estos granos de polen que les mostré, ¿dónde están? Aquí están para Préstamelos, no me los quites. Estos granos de polen que les mostré tienen muchas estructuritas, tienen punticas. Además, ellos tienen un pegantico, tienen como un aceite. Miren, este está lleno de punticas, el de la calabaza está lleno de punticas. Esto ayuda a que se enreden en los pelitos de esos animales y las plumas. Las plumas de los colibríes también sirven para enredar el polen. Los pelos de los murciélagos. Las polillas son mucho más peludas que las mariposas que vimos la semana pasada, son mejores polinizadores que las mariposas mismas, pero las mariposas también contribuyen. Entonces, ¿para qué sirve el grano de polen? El grano de polen, mucha gente dice que son los espermatocitos o las células masculinas de las flores, pero no es del todo cierto, porque el grano de polen no es en sí el espermatocito, el grano de polen es una cápsula. Si ustedes miran este grano por el otro lado, es hueco. Si yo lo completo y lo inflo, va a quedar hueco. Entonces resulta que ahí viaja el espermatocito de la planta. Viaja junto con otros que van a ayudar a crear las otras partes de la semilla, ¿no? El espermatocito es para crear al bebé, al embrión. Y las otras partes que van viajando con esto se van a unir con partes de la flor, cuando las flores son femeninas o son mixtas, como en el caso de la butilón. Ellas tienen aquí en la base, estas siempre tienen néctar. Lo mismo la mermelada. Aquí en la base van a tener lo que se llaman los ovarios. Aquí si yo lo abro, voy a ver unos punticos diminutos y esos son como los ovaritos donde están ahí. ¿Qué pasa? Que aquí dentro, aquí ustedes ven los estambres, ¿no? Los voy a arrancar un poquito, donde está todo el polen. Y en la mitad hay unos tubitos más largos. ¿Sí lo ves aquí? Esos son los pistilos de la flor. Los otros son estambres con polen y esta es la entrada al tubo que lleva a los ovarios de la flor. Entonces, ¿qué pasa? Una abeja viene volando, esta es la abeja, viene volando, se posa en esta flor, recoge néctar o recoge polen también y su pelo se llena de polen. Y ella va a otra flor, generalmente visitan como la misma especie cuando salen, es curioso, ellas como por ahorrar también trabajo, porque como cada flor es diferente, pues el trabajo es distinto. Entonces dicen, hoy voy a recoger flores de abutilón, entonces se van a una polen de abutilón, entonces se van acá, o néctar. Se llenan de polen los pelitos y van a otra flor de abutilón y van a otro árbol y empiezan a llevar polen y el polen se pega ahí a las punticas. ¿Y la flor qué hace? La flor, esto es hermoso porque es una cosa que nosotros no vemos, se comunica con el polen. Le pregunta, ¿usted es de mi especie? Y el polen le dice, sí, eso son cosas químicas. Si no es de su propia especie, lo deja morir. Lo deja morir de resequedad, de sed prácticamente. El sol en este caso, imagínense lo que es un rayo de sol para una cosita de estas.
Es una cosa fuertísima. Si a nosotros nos afecta la piel, ¿cómo será para una cosa pequeña? Entonces dice, tú no eres de mi especie y lo deja morir, pero si es de la especie le da agüita, le da un poquito de humedad y el polen empieza a abrirse. Ustedes aquí pueden ver esta bolita que está aquí. Los granos de polen no son sellados, tienen unos huecos. Esos huecos les sirven para encerrarse, si quieren cerrarse y viajar, o les sirven cuando se humedecen para que salga el tubo polínico y por ahí viaja el espermatocito a través de todo el tubo hasta el ovario y fecunda la flor, y así tenemos las semillas. Entonces, ustedes todavía dicen, pero esta señora vino a hablar de abejas porque me está hablando de polen. ¿Qué pasa entonces con las abejas? Pues que evolutivamente las plantas antes de que hubiera flores, pues no tenían flores lógicamente, y había unas que, por ejemplo, los helechos que no tienen flores son plantas verdes, ¿sí? Pero ellas tienen sexo, digamos, dentro del agua y tienen unos ciclos especiales. Luego vinieron las coníferas, que son los pinos, los ginkgos. Estas plantas tienen piñas, tienen flores masculinas arriba que sueltan mucho polen y tienen piñas abajo que lo reciben. Estas tienen sexo a través del viento. Es lo que les decía, eso y son especialmente las zonas con estaciones. Y entonces, por eso cuando uno va a otros países, dice, ay no, ese polen me desarrolló la alergia. No, yo la tenía, sino que nunca había estado expuesto a todo ese polen que sueltan. Además, todo en primavera, todo al mismo tiempo, y una cantidad de polen. Entonces crea esta reacción. En cambio, las plantas con flores dijeron, no, vamos a pensar, yo hablo como si fueran inteligentes, pero es que para mí es súper inteligente. Las plantas dijeron un día, pero es que estamos gastando mucho material, todo ese polen se pierde. Cantidad de polen que producimos y solamente alcanzan a caer cada uno en un huevito. Entonces empezaron a crearse las flores. Inclusive esas mismas piñas tuvieron que evolucionar. Y al mismo tiempo empezaron a crearse animalitos que comían polen y se dieron cuenta, las plantas, estos animalitos nos están ayudando a llevar el polen a distintos sitios, son nuestros mensajeros. Entonces yo los voy a contratar, les voy a pagar, les voy a dar néctar, les voy a dar, incluso el polen se lo comen también, les voy a dar resina, les voy a dar perfumes, hay abejas que colectan perfumes, es una cosa loquísima. Para que ellas me hagan el favor, es un negocio de trueque en el cual nos deberíamos inspirar también para trabajar, justamente para producir alimentos. Los primeros insectos que empezaron a hacer esta cosa fueron escarabajos, y de las flores más antiguas que hay están las magnolias. Ustedes han visto las magnolias, esas flores aquí son así de grandes, hay de muchos tamaños. Entonces esas magnolias tienen un grano de polen muy sencillo, muy planito, muy antiguo, y comienzan los cucarrones a ayudarles. Ellos vuelan y les ayudan a transportar estos granos de polen, pero la evolución siempre está buscando mejorar esos diseños, entonces empiezan a mejorar y a mejorar y surgen las avispas. En toda esa historia, me estoy saltando un montón de capítulos, surgen un día las avispas, que las avispas capturan otros animales, insectos, arañas, para poner sus huevos, porque sus crías son carnívoras. Entonces ponen sus huevos ahí y los huevitos se comen toda la carne de ese animalito y luego eclosionan y salen las avispas. Cuenta la historia, porque voy por las avispas porque son las antepasadas de las abejas, cuenta alguna historia que habían unas avispas revoloteando flores donde había insectos que ellas querían capturar y empezaron a comer polen. Y les empezó a gustar, porque el polen es nutritivo, es rico, tiene aceites, tiene proteínas, es una fuente de muchas cosas. No es como el néctar, que es agua con azúcar. Aunque el néctar también tiene otras cosas interesantes, pero básicamente es panela, es energía. Y poco a poco van evolucionando en abejas que empiezan a utilizar el polen para alimentar a sus crías. En el momento que esa avispa empieza a utilizar el polen para alimentar a sus crías, se convierte en el polinizador número 1.
porque todos los demás polinizadores, colibríes, murciélagos, polillas, mariposas, todos van a comer ellos mismos a las flores, entonces es su porción del día y ya no más. En cambio la abeja va, come lo suyo y empieza a colectar para sus crías, y ustedes saben cómo son las mamás con sus bebés, eso es lo más importante del mundo. Entonces ellas empiezan a evolucionar y desarrollan en su cuerpo unos pelos que se llaman los pelos plumosos. Aquí tengo una foto de una apis en el microscopio de electrones, y aquí en la frente pueden ver unos pelos que no son puntudos como los nuestros, sino que tienen divisiones. Esos pelos plumosos son los típicos de una abeja. Es como una de las cosas que uno mira cuando dice esto es una abeja o es una avispa, y lo primero que le dice el biólogo a uno, ¿tiene pelos plumosos? Y si uno dice no los tiene, bueno, puede que sea una que vive de otras abejas, pero si tiene pelos plumosos es definitivamente una abeja. Entonces esa foto que ustedes ven ahí es de una apis, es la abeja que vemos todos los días en las noticias, que se va a morir, que tenemos que salvar, que es la que nos da la miel, que es la única abeja del mundo que nos va a salvar. Resulta que hoy vengo a contarles, por favor, que no es verdad que esa sea ni la única abeja ni la única que hay que salvar. Tenemos que salvar a todos los polinizadores, y este es un mensaje que voy a tal vez repetir a través de la conferencia, y es que es importante informarse más allá de lo que dicen las noticias, muy al día, ¿no? El comentario, pero bueno, no nos metamos por ahí. No son los únicos polinizadores y no son las únicas abejas que dan miel. Entonces, aquí entro al tema importante que veníamos a hablar, y es, entonces, ¿de qué abejas estamos hablando? ¿Yo a quién vine a defender? Pues ya dije quién es el que no digo que no sean buenas, no digo que no hay que defenderlas, pero lo que sí digo es que no son las únicas, no gastemos todo nuestro esfuerzo en esas abejas. Entonces, aquí tengo una imagen muy interesante, las de Eurasia y África, son del antiguo continente. Ahora al final les hablo un poquito de ellas, tampoco las tengo allá tiradas. Les traje esta foto, no quise traerle la caja de insectos, me da un poquito de vergüenza. Algunos son capturados, otros son encontrados muertos, y todos están registrados, o sea, los tengo en mi casa precisamente para fines educativos. Están registrados en el LABUN, que es el Laboratorio de Abejas Nativas de la Universidad Nacional. Pueden ver aquí, interesante, estas dos de acá son abejas de la miel, las que conocemos, las que nos sacan en los periódicos todos los días. Estas dos de acá, ustedes, esa abejita la que les digo que mide 2,5 centímetros más o menos. Este de acá es un macho de esas abejas, mire que es un poquito más grande, tiene los ojos más grandes. Los machos de las abejas tienen cosas muy interesantes. Por ejemplo, algunos tienen los ojos más grandes, tienen las antenas más grandes, ¿no? Es para verte mejor, para olerte mejor, porque el trabajo de ellos es única y exclusivamente fecundar a las hembras. Hay algunos que ayudan en la caza, no se dice que no, pero en el mundo de las abejas, avispas y hormigas, los machos son muy escasos y son prácticamente esta parte masculina que va a fecundar las hembras. Estas que siguen acá son las tigáter, las abejas de antenas largas, Euserinis. Se llaman abejas de antenas largas por una simple y sencilla razón, y es que tienen las antenas larguísimas. Los machos tienen otra peculiaridad en las abejas, que son mucho más bonitos que las hembras. Pasa mucho como en los pájaros. ¿Pero por qué? Porque la hembra tiene que estar muy mimetizada. La hembra no llama tanto la atención. Uno ve una cosa de estas en su jardín. Estos son parecidos en tamaño a las apis. Y la primera vez que yo vi esto, me morí de la emoción. Increíble. Esta abejita, Tigater etiops, es la abejita de Bogotá hoy en día. Es súper importante, uno la ve en todas partes. Tengo videos de esta abeja en la carrera séptima con 60 y pico en el jardín de un restaurante en pleno, entre buses, haciendo polinización por zumbido.
cruzan la séptima, o sea, viven en todas partes. Coge Transmilenio. Cogen, pero es que no les ha pasado que ustedes van en Transmilenio y se mete un insecto y va con uno y luego sale. Bueno. Cuando hace frío es muy fácil fotografiarlas. Si quieres yo después te las presto para... Y la hembra, ¿se acuerdan que les mostré esa foto del abejorrito chiquito que yo vi? Era una tigáter. Yo juraba que era un abejorro, pero mi conclusión fue, un abejorro chiquito. Resulta que los abejorros no hay abejorros chiquitos. Hay medianos, pero pequeños no. Esta es la hembra. Tiene las antenas más cortas que el macho. Y mírenle las patas, mírale las patas a esta vez. Esta abejita, aquí hay otra, si quieres cógela y ustedes la miran, o la rota. ¿Por qué esas patas? Porque las abejas han creado estructuras especiales para transportar polen. ¿Qué se me hizo? Aquí está la tigáter. Ahí está sin polen, las patas. Las patas se llaman escopas. En italiano scopa es escoba. Entonces, ¿sí? Y mírenla aquí, cargada de polen. Yo me muero, a mí me da emoción y todo. Estoy hablando de ella así. Estas abejitas son solitarias. Ellas no viven en comunidades grandes como la abeja de la miel. No tienen obreras, no tienen reina. Solamente es el macho y la hembra, ¿no? Digamos de Apis yo les mostré las obreras que uno ve entre las flores y el macho, que son los zánganos famosos, pero no les mostré la reina porque pues acceso a reinas no tengo. Eso fue que me lo encontré muerto cerca de un panal en el suelo. En cambio tigáter, solamente hay, las abejas solitarias solamente hay machos y hembras, no tienen obreras, no ponen huevos para tener hijas que les ayuden a trabajar, ellas hacen todo. Estas abejitas, la tigáter, hace un nido en el suelo. A ver si encuentro la foto. Ella cava un túnel. Ustedes a veces van por el campo y ven huequitos en el suelo. Estos pueden ser nidos de cucarrones, pueden ser muchas cosas, pero también pueden ser de tigáter. Entonces, una recomendación es que cuando uno esté sembrando huertas y todo, se fije bien de que no haya nidos de tigáter en el suelo porque son sus entradas, y lo que hace es un túnel largo como de 1 metro, 1,5 metros creo, y hace galerías hacia los lados. Entonces ella cava y de pronto hace galerías en los lados. En esas galerías es donde va a poner sus huevos. Entonces cuando ella ha colectado todo ese polen que vieron acá, ella también está colectando néctar. El néctar se lo toma y lo guarda en un buche. Es un estómago temporal, digamos, no es el estómago donde digiere. Una parte sí se lo toma y otra parte lo guarda. Las abejas hacen eso. A ese néctar le echan ellas mismas también antibióticos, o sea, ellas son unos laboratorios químicos. Y mezclan ese polen, incluso para pegar unas paticas ya le han echado un poquito de ese néctar y lo mezclan con más néctar y hacen una bolita. Entonces en esa galería al final hay un huequito donde ella pone una bolita de polen con néctar mezclado y encima pone el huevito. Cierra y se va y sigue colectando y hace lo mismo, y hace lo mismo, y hace lo mismo. Ese huevito solito se va a comer toda esa bolita y va a hacer toda su metamorfosis. Y cuando esté listo, el adulto o el imago sale por la galería, sale a la superficie y empieza a cumplir su función. Si es un macho, él va y come y se alimenta y todo, pero está pendiente buscando hembras. Ojalá que no sean hermanas de él. Y las hembras están también entre las flores, las he visto, se acomodan en un lugar y empiezan a botar feromonas, hacen así con la colita. Y empiezan a botar aromas que uno no percibe. Y el macho llega
los he visto. Él es Speedy González realmente, es como ¡pium! Y sale volando. Tengo un video en cámara lenta y es como él empieza a darle vueltas y ella como que no le gusta la cosa, pero sí quiere. ¿Por qué? Porque es su función también, fecundar sus propios huevos y comenzar otra vez el ciclo. Y ella sale y está haciendo, mire todo el trabajo que hace, cava túneles, pone huevos, fecunda y le ayuda a las flores a polinizarse. Todo el polen que tienen las paticas se lo lleva al nido, pero el resto del cuerpo está untado de polen. Todos estos pelitos de acá son pelos plumosos y eso se les llena de polen y ellas no se alcanzan a limpiar ese polen. Entonces ese es el que va a ayudar a polinizar. La polinización es como un efecto secundario. Las abejas no salen y dicen, ya vengo, mijitas, que voy a polinizar unas flores, sino salen y dicen, voy a traer el mercado, espérense acá, y mientras tanto ella va polinizando las flores. Digamos, no es una cosa activa. Y mírenle la mandíbula a este animalito. Con esa mandíbula es que cortan las hojitas. Y uno dice, ¿para qué cortan hojas? Pues estas son las... ¿Qué se hizo el nido? ¿Dónde lo pusieron? ¿El qué? El hotel. No, Aquí no, hay lo una hemos, parte. no lo hemos instalado todavía. Ellas hacen nidos en palitos huecos. Entonces los hoteles que se hacen los habitan mucho las megaquílidae. Hay otras abejas que los utilizan, pero no voy a hablar hoy de ellas porque se nos extendería mucho. Y lo que hacen ellas es cortar de las hojas circulitos y hacen lo mismo que Tigáter en principio. Buscan un lugar donde hace su nido. Ella no cava túneles, sino busca ya los palitos huecos y se va al fondo y va poniendo hojitas y les va haciendo una camita y hace lo mismo. Pone la bolita de polen mezclada con néctar, pone el huevito encima, tapa y se va. Y los va poniendo en fila. Son súper inteligentes. Ponen al fondo las hembras y los machos al frente porque ellos se... maduran mucho más rápido, entonces son los primeros que salen y después ¿Sabe cuáles son machos y cuáles son hembras? les voy a contar un secreto que todo el mundo sabe, pero que ustedes de pronto no. Los machos nacen de huevos no fecundados. Los machos tienen la mitad de los cromosomas de las hembras, son un clon de la mamá. Es un huevo como tal que lo pone a comer y se convierte en un ser vivo. Es impresionante. O sea, la única función de ese clon es fecundar a las hembras. Las hembras vienen de huevos fecundados, entonces ella cuando la fecunda un macho, ella guarda los espermatocitos y empieza a fecundar los huevos. No sé si los va fecundando a medida que los pone a voluntad o si los guarda en otro sitio fecundados y deja los no fecundados. Pero cuando son nidos grandes, digamos de apis o esto, la reina de apis decide cuándo poner huevos de macho, cuando ha llegado la temporada de chicas, esto no da más, nos toca reproducirnos, entonces pone huevos de machos y empieza a ver esa fase sexuada que llama. Entonces la mayoría de las abejas son hembras, no por nada, y además... La abeja, no el abejo. Sí, el zángano, la abeja. No, mentira. Oiga, no, no se pongan pesados, yo no. Eso siempre son cosas que utilizamos de los animales tan tontas. Pensamos que una persona es como una culebra o, ¿sí? Como si las culebras fueran algo malo, pero en realidad es como las cosas que hacemos. Yo me alejo mucho de esas, digamos. Cada cual interpretará. Al que le caiga el guante. Pero hay otra cosa interesante y es que los machos no pican, ¿no? Todo el mundo dice, ay, las abejas pican, qué miedo. Y los machos no pican. Ahí hay un chiste de una persona, estaba contándole esto a alguien y me dice, ¿y cómo sabes que es un macho? Le digo, pues porque no pica. Pero por ejemplo en el caso de, no es verdad, eso fue un chiste, pero en el caso de Tigáter, pues yo sé que es un macho por las antenas. Si es en el caso de Apis, yo sé que es un macho por el tamaño de los ojos, pero son muy poquitos los que se ven. Si es en Megaquílidae, yo sé que es un macho porque es más chiquito. Ella es grandota y él es chiquito. A ver, ahorita les muestro. Y tienen las caritas de colores los machos generalmente. Esto es una parte de la comunicación de ellas, ¿no? Yo te veo la carita y sé que eres de mi especie y te dejo acercar. Si no,
te ataco o salgo corriendo. Entonces es un tema de comunicación y ellos son más chiquitos. Curiosamente les fascina el trébol blanco, el trébol rojo no les gusta mucho donde tomé estas fotos. Y así como ella tiene un lugar especial para guardar el polen, estas también tienen un lugar especial. Esta no es una super foto, fue hecha con el celular. ¿Dónde tiene el polen? En la cola. En la panza. Es por debajo, estoy viendo por debajo. Ella tiene esas mismas escobas, pelos súper especiales. Ya no son pelos plumosos, son unos pelos que si uno los mira al microscopio parecen cables de acero, parecen trenzas de acero, son impresionantes. Y ella se pega el polen en la escopa metasomal, se llama, que queda aquí en la barriguita. Entonces eso es típico de Megachilidae, que hacen sus nidos en tunelcitos, los cubren con materiales. Hay unas que los hacen en la tierra y utilizan pétalos de flores. Ustedes no se imaginan esos nidos porque son de colores rojos, de colores naranja, y les hacen entraditas, hacen una cantidad de cosas. Fotos a los nidos. Esas no son de acá. Esas no son de acá. La Megachilidae es la única especie que conozco, no se han estudiado muchísimo, entonces no hay mucha información. Pero ahí se las dejo para que la investigue alguien algún día. Y los siguientes, los más gordos y los más grandes, ¿cuáles son? Abejorros. Eso sí pica, ¿no? Estos sí pican, pero las hembras, los machos no. Pero ahora te cuento de unas abejas que ninguna pica, pero las hembras pican. Esta no se puede comparar el tamaño con otra, pero esta es una hembra, es una reina. ¿Y dónde está esa es de alfiler? Si no, pues la pose es muy difícil. Miren la reina del tamaño que es. Y aquí tenemos una obrera. Siempre hay esas categorías de reinas de oro. Buena pregunta. ¿A qué voy? No siempre, porque mira, la tigate solo es hembra y macho, es solitaria. La Megachilidae es solitaria, es hembra y macho, no tiene obreras. Pero cuando entramos a grupos sociales, hay obreras, hay machos y hay reina. Se llaman obreras porque son todas las hembras que trabajan y ellas hacen de todo. Cuidan bebés, salen a colectar polen, cuidan la entrada, atacan a los que se acercan, todo, porque ellas sí pican. Los machos de nuevo solamente se producen cuando el nido está maduro y necesitan entrar a esa etapa sexual de multiplicarse. Estas abejas tienen una cosa muy especial, los abejorros, y es que cuando la hembra nace, uno no sabe por dónde empezar el ciclo, pero creo que estoy empezando siempre. Cuando la hembra nace, ella sale solita a buscar machos. Los machos también han nacido y ellos salen solitos a buscar hembras. Ellos también tienen las antenas larguísimas y se paran en sitios específicos. Se hacen en grupitos, tratan de hacerse en sitios lejos del nido, de su propio nido. Así cantan los colibríes. Es un colibrí. Sí. Y cuando la hembra pasa, ella también bota feromonas y llega un macho y la fecunda. Ya ella cargadita se va a recolectar polen y va a buscar un lugar donde hacer su nido. Estas que tengo acá hacen huecos en la tierra, pero no los cavan ellas normalmente, sino buscan nidos abandonados de ratones o de pájaros. Se han visto abejorros anidando en esas cajitas que pone la gente para que los pajaritos hagan sus nidos. Obviamente los despachan, ¿no? Hay videos en YouTube de abejorros despachando ratones de sus guaridas y los sacan. Una abeja así de chiquita contra un ratón así de grande, a picotazos. Esta, por ejemplo, puede picar muchas veces, mientras la obrera de Apis pica una vez y se muere, ¿se acuerdan de eso? Entonces esta puede picar varias veces, lo que la hace aún más letal. Y ella ahí empieza solita a poner sus huevitos y hace cera. Ella sí produce cera, ella hace unas totumitas, pone huevitos, va a traer polen y néctar y empieza a hacer otros totumitos y ahí pone los néctares. Siempre lo pone como alrededor suyo. Entonces ella se acuesta. Imagínense una cosa que hace, empollan los huevos como los pajaritos. Son de clima frío. Tengo fotos, después se las comparto, donde tienen una faldita de pelos. Las de bien arriba, casi 3.000 metros.
antes del parto. Y tienen la cola súper peluda. Entonces ellas en esos nidos que son huecos ya tienen protección, pero hay mucho frío igual. Entonces ponen los huevos y les ponen la colita y vibran, producen calor y empollan así sus huevos. Ese momento del nido es súper vulnerable porque ella es la única que puede entrar y salir, y si se la come un pájaro, pues chao. Si se queda sin provisiones, chao. Entonces hay que tener flores siempre en todos estos lugares para que ellas puedan comer. Y los primeros bebés que nacen son obreras chiquitas que le empiezan a ayudar en la casa mientras ella va y sigue colectando. Luego empiezan a crecer, a tener hijas más grandes, y ellas son las que empiezan a salir a colectar. Y la mamá, la reina, se queda en el nido. Entonces fíjense que ella comienza solitaria y después tiene colonia. Y las colonias de abejorro, los nidos, cuando uno los puede abrir, son peligrosos porque atacan en grupo también. Y duele, me consta. Son muchas abejitas ahí, gordas y grandes, encima de esos potecitos, y por ahí está la reina, que es la encargada de poner huevos. Cuando la reina empieza a envejecer, como pasa en todas las colonias, la reina, que es la más importante de la colonia, ella es el centro de la colonia, se hace un consenso y se decide que se ponga a poner huevos de princesas y de machos. Entonces a esas princesas que van a ser así grandotas también se les da alimento especial, y los machos que vienen de huevos no fecundados comen normalmente, y cuando salen comienza otra vez el ciclo. Estas abejas polinizan con todos los pelos de su cuerpo, pero también llevan polen a sus casas y tienen una cosa que se llama corbículas, que ustedes han visto en apis y las ven también en estos abejorros, que es una parte de la tibia está lisa y tiene pelitos alrededor. Korb es canasto en alemán. Entonces, por ahí, por ese lado tuvo que haber surgido esa palabra de corbícula, es un canastico. Y se crean esas bolitas, mírenlas. ¿Sí? Aquí está, esto es en una papa. Entonces, estas abejas tienen esa cosa, es igual a apis. Bueno, hasta ahí con bombos. Luego quiero hablar de apis cortico. Apis es una abeja que se trajo durante la colonia para producir miel, es súper productora de miel. Las personas que producen miel les gusta mucho apis porque produce mucha miel. Y lleva tantos años en Colombia que creemos que es nativa, pero resulta que ella no es de acá, y la trajeron los humanos, no llegó solita como digamos los abejorros, y ellos mismos llegaron atravesando el estrecho de Bering y una cantidad de cosas. Entonces no se considera 100% nativa, y no es la abeja más importante ni es la única. Estas abejas que les acabo de mostrar hacen una cosa que se llama polinización por zumbido, que no se puede hacer en todas las flores. Es cuando una flor tiene unos estambres. Si vieron que había un pajarito robando néctar, pues hay muchos animales que roban néctar, incluso insectos. Exactamente, gracias por la acotación, somos animales. Estas flores, si ustedes miran los estambres cerquita, a diferencia de estos de la flor de la izquierda son unos tubos, y son unos tubos cerrados. Entonces, no cualquiera, yo no la toco y sale polen, como en las otras. Aquí, esta también los tiene bastante cerrados, aquí también hacen zumbido. Como en esta, que el polen yo la toco y sale el polen así. Entonces, ¿qué hicieron estas flores? Dijeron, no, Nanaya, nosotros no nos van a robar esto es solo para las abejas que pueden sacar el polen. Entonces, ¿qué hacen estas abejas? Hacen polinización por zumbido. Lo que hacen es que llegan a una flor de estas, se agarran de la flor, ellas vienen volando y suenan, y se agarran de la flor, desconectan las alas del motor, que son los músculos del tórax, y aceleran. Entonces hacen, y luego arrancan otra vez, y vuelan, echan de para atrás, y todo ese polen que se les pegó en el cuerpo, se lo limpian en el aire y se lo pegan a las patitas. Yo les puedo compartir videos en YouTube de esto. En cámara lenta es increíble porque además en vuelo saca la lengua, saca néctar, se recoge todo el polen y se lo pegan las patitas. Esto lo hacen estas. Y bueno, Megachili se lo pega en la barriga. Apis
recoge polen en su cuerpo también y se lo pega en las paticas, pero no hace zumbido. Entonces Apis no puede polinizar muchas plantas. Entonces no es cierto que es la única polinizadora ni la más importante, porque no hace zumbido. Por ejemplo, no puede polinizar lulos, no puede polinizar tomates, no puede polinizar... estas flores no las puede polinizar. Los siete cueros, el alcaparro, todas esas plantas Apis no las visita porque no puede llevarse polen fácilmente. Eso con respecto a la importancia de estas otras abejas. Y hay una característica muy especial y pasa mucho, ¿no? Que la gente dice, pero si esas abejas no dan miel, ¿a mí para qué me sirven? ¿Cierto? Si estas abejas solitarias no me dan miel, porque así piensan muchos humanos, ¿no? Dicen, si no me da ninguna ganancia, entonces ¿para qué? Entonces, por un lado, no es la única que da miel, ahora les cuento de otras que dan miel, y por otro lado, pues son polinizadores muy importantes, entonces pensemos en eso. Y no por el ejemplo que di ese día en la charla, lo sigo utilizando, es los elefantes no son importantes por su marfil, no seamos tan poco cuidadores del ambiente. Entonces lo mismo, las abejas no son importantes por su miel. Digamos que esa es una manera de ellas de manipularnos y en realidad lo están logrando. Todo el mundo está cuidando a la abeja de la miel. Entonces les voy a mostrar. No tengo aquí fotos, tengo videos, pero esto ya se puso muy lento. Hay unas especies, una tribu completa de abejas familiares de Apis de este continente y sobre todo de los trópicos, del trópico, hay en muchos países del mundo, que son las famosas abejas sin aguijón. Estas abejas no pican, ni los machos ni las hembras. Y son unas abejas que viven en colonias. Ustedes se acordarán que cuando uno va al Museo del Oro dicen que la joyería se hace con la cera perdida. Pero entonces la pregunta es, si la abeja la miel llegó en la colonia, ¿cómo hacían los indígenas antes de la colonia para utilizar cera para hacer joyería? Pues la utilizaban de estas abejas, que son las abejas nativas productoras de miel. Y son súper especiales. Ahora, no se las muestro acá para no confundir a nadie, solo les quería contar, porque no hay en Bogotá. Son abejas de debajo de 2000 metros. Son ¿Se abejitas. llaman angelitas? Hay unas que se llaman angelitas. Esa es una de las especies de abejas sin aguijón. Hay muchísimas. Hay unas... Caramba, ¿cuántas tengo aquí? Como 120 especies diferentes en Colombia, de las cuales no todas son, digamos, domesticables. No todas dan miel, no todas producen miel, no todas hacen todo ese proceso. Pero sí son abejas sociales sin aguijón que son súper importantes para la polinización en tierras más bajas. Ese mito que se tiene, porque pues esa agresividad se debe a algo, obviamente. La historia de las abejas africanizadas es que, como les contaba, Apis viene del antiguo continente, y ahí también está África. O sea, del trópico hay unas Apis que soportan nuestras temperaturas altas. Entonces, digamos, yo soy un monje jesuita y traigo mis abejas para producir mi miel acá, y resulta que se me mueren porque hace mucho calor. Entonces, creo que fue en Brasil, se dieron cuenta que había unas abejas Apis de África que soportaban mucho calor, entonces decidieron traerlas para hacer pruebas y se les escaparon hembras y machos y se mezclaron con la Apis europea, la Apis europea es súper mansita, ella no hace nada. Se mezclaron y son abejas muy agresivas. Sí, pueden matar a una persona, pueden matar a un animal grande, pero es porque el veneno puede ser mortal, y más aún si te atacan en miles y miles, ¿no? Si te ataca todo el grupo. Con el veneno es importante tener cuidado porque pues hay gente que es alérgica y puede morir, o sea, eso son cosas que no las tengo como que, ay no, las abejas no pican, no es verdad, hay que ser muy cuidadosos. Pero decir algo de la Susanita. ¿Qué pasa con las invasoras? Igual que las abejas Apis, esta ya es parte de nuestro jardín, solo que es muy agresiva. Lo mismo que Apis, hay que más bien mantenerlas un poquito a raya todas. Sí, porque si dejo crecer mucho esto,
tumba árboles esta mata. Sí. Es como de un jardín abandonado. ¿Cómo se llama? Susanita, ojo de plata, Susanita. Pero son lindas. Tumberia salata. Son lindas, mi mamá las ama. ¿Qué pasa? Que las abejas se han adaptado a ellas y sacan recursos de acá. Tengo unos videos espectaculares porque entran de cabeza y salen en reversa. Es como un parqueadero, no es que salen así, sino entonces les ven las patas como salen otra vez, la abeja completa y salen a volar. Lo mismo pasa con apis. No es bueno poner, en un lugar como este, yo no recomiendo poner un panal de abejas porque son tantas y hay tan poquitas flores que se comen todo y trabajan todas al tiempo. Son muy agresivas también con las demás, no las atacan, no las pican, nada, pero sí les quitan sus recursos. Y son madrugadoras, trabajan hasta tarde, o sea, son la peor competencia. Sí, uno cuando quiere levantarse, los abejorros que les gusta el friecito y no les gusta el calor, estas se aguantan de todo. Entonces viene la última parte de la conferencia que es, entonces, ¿qué hago para...? Dime. Dime. ¿Se atacan entre ellas mismas? No he visto, ¿sabes? Yo he visto abejorros y tigáter en la misma flor, entonces yo estoy de este lado y tú de este y ni se hablan, o sea, ni se comunican. Yo no veo ninguna aversión. Pero sí, un biólogo aquí saltaría, me diría, pero es que hay abejas que se meten a los nidos de las otras y matan a sus crías y todo eso son las parásitas, hay abejas parásitas. Hay de todo en el mundo de la naturaleza, eso no es... Ellas no son perfectas ni son así, no las podemos idealizar, ahí pasa de todo. Escuché que las africanas molestaban o se comían a las nativas y que pues eso era lo que tenía como un conflicto o algo así en el cual estaban diciendo que pues no era bueno traer cosas de otro lado para que pues no vaya a suceder eso con nuestras abejas. Pues sabes que nunca es bueno traer cosas de otro lado, pero no me consta, no te podría decir con seguridad que eso sucede. Más bien a veces creo que la gente inventa cosas, porque no tiene argumentos para defender a las abejas nativas, pero sí existe. Sí, por eso. Mira que hay gente que cree que los abejorros negros son las abejas africanas. Entonces... De pronto, ¿sabes qué tipo de especies les gustan a las abejas nativas? Eso iba a decir, ¿cómo hacemos para cuidarlas y protegerlas? Pues así, sembrando todo lo que se nos ocurra de flores. Yo tengo listas de flores que ellas visitan, estas todas las visitan. Hay unas que no las visitan unas y sí las visitan otras. Las fucsias, en mi finca hay una fucsia chiquitica que les fascina a todas. Si yo quiero fotografiar abejas con seguridad, todas están ahí. El trébol. El diente de león, por ejemplo, he visto que apis la visita, pero no tigáter ni bombus. Pero sí la visitan alíctides y otras coletes, otro tipo de abejas diferentes a estas que no las traje porque son mucho más pequeñas y de las que la verdad no sé mucho. O sea, no me quiero meter en esos temas. Pero son muchas cosas. Y no pensemos solo en las abejas. Pensemos en los pájaros, ¿no? En cómo hay unas flores, como esas flores rojas que cuelgan allá, esas fucsias, son especiales para los colibríes. Pero las abejas también se paran ahí y llevan néctar, ¿no? Digamos, apis se adapta a todo, bombus se adapta muchísimo, tigáter es súper adaptable, megaquilia es muy delicada. Como les digo, hay en mi finca ciertas matas donde hay megaquilia, la que se pone el polen, la que corta las hojitas. Pero, por ejemplo, yo pensaba, esas rosas, esas no las visita nadie, eso no tiene polen, eso está ahí todo como manipulado genéticamente para que tenga unas flores gigantes hermosas y no me sirven para nada. Pero descubrí que megaquilide corta de las hojitas de la rosa, entonces dije, no, la rosa se queda en el jardín ya. O hay plantas que solo sirven para que ellas paren y descansen. Estas hojas grandes les fascinan. Ellas, miren, son como gatitos, ellas no pueden estar sucias. Si una abeja se mantiene sucia, se llena de bacterias y se muere. He visto tigáter, la abejita, pararse en una de esas hojas, sacar la lengua, limpiarse todo el pelo. Miren, las mismas dos fotos que le mostré, la que está polinizando está llena de mugre hasta acá, llena de grasa, llena de néctar, llena de azúcar. Y la que no, está limpia, pristina, brillante, todos los pelitos
ellas se limpian y se acicalan, se tienen que vivir limpiando porque se pueden morir de parásitos. Estas las traje porque se pueden mostrar y si quieren también están hablando. Mírala cómo está parada en una hoja, ella está sacando néctar y se está acicalando, aunque tiene las patas llenas de polen. Porque durante el trabajo se ensucia mucho. Aquí hay una megachilide en otra posición, en una dalia. Las megachilides se usan en otros países para polinizar alfalfa, que es alimento para las vacas. O sea, una mata lulo la Cuando poliniza. se cultivan es como igual como las apis. No, sea, en porque estas cajas no de tienen, no, se cultivan. Es que pasa una cosa con megachilide y es que como son en lugares donde hay estaciones, ella hace su tubito, pone sus huevitos y se va y se muere y empieza el invierno. Y todos esos bebés hibernan y salen en la primavera. Entonces lo que hacen es que sacan esos nidos y separan son como unos tabaquitos. Entonces son hojitas y cuando llega la primavera los dejan al sol y empiezan a salir y empiezan a polinizar. Es una manera que se puede industrializar. En cambio, Tigater no se puede industrializar tan fácil. Bombus se tratan como de adaptar nidos en cajas para tenerlos todos alrededor, pero bombus es muy delicado. Y en la casita que estamos haciendo van a convivir distintos tipos de abejas e insectos. Digamos, cómo funcionan ellas en ese hotel que vamos a instalar. Lo que yo he visto es que las especies que utilizan ese tipo de nidos, que son megachilide y las chiquititas que te digo, como las alíptides y las coletes y todo, que utilizan esos tipos de nidos, no sé si coletes, creo que coletes no todas. Se meten ahí y hacen sus nidos. Hay unas que utilizan... Pero conviven todos unos con Sí, otros. cada una tiene es como un edificio de Como un apartamentos, edificio de cada uno tiene apartamentos. su nido y no se les meten unas a las otras. Pero ahí empieza a pasar una cosa interesante, es que uno empieza a ver abejas que no están haciendo nidos, sino que están en las entradas así volando, mirando, son parásitas. Están esperando que la dueña se vaya y ella se mete y mata el huevo que la otra puso y pone su huevo y vuelve y se escapa. Eso es una manera de parasitismo. Aquí les quería mostrar un macho. Este es un macho distinto. Miren, estos son dos machos de dos especies de abejorros distintas de la misma zona del Rosal, Cundinamarca. Chao, chao. Este macho se parece mucho a la reina, pero tiene las antenas más largas y en las patas no tienen las corvículas para colectar polen. En cambio este macho, este es de Pabloensis, este es de Hortulanus, tiene los ojos muchísimo más grandes, las antenas no son tan largas, pero hace esto, que separan las hojas, son divinos de ver, se paran así, parecen unos toritos bravos, y vuelan y revolotean y vuelven y se paran, están esperando que pasen las hembras. Esto se ve, hay un lugar hermoso para ver todas estas abejas, es en la Quinta Bolívar, en el jardín de la Quinta Claro, Bolívar. los jardines Yo tengo una pregunta. Dale. Tú hablaste de todos los tipos de polinizadores y que digamos tienen un común denominador y es que tienen una vellosidad como pues no solamente las mariposas, sino los murciélagos. Y uno cuando se imagina, digamos, todas las polillas, las distancias de vuelo que tienen las abejas, cada uno de ellos, la pregunta es si en esas distancias hay un sistema de polinización distinto acorde a las velocidades y a las distancias de cada uno de esos polinizadores, o en realidad es más generalizado, digamos, lo que polinizan dependiendo, digamos, de ese tipo de condición. ¿Tú dices si la distancia influye en la polinización? Sí, como cada, digamos, todos son polinizadores, pero tienen esas características tan distintas. Sí. Las especies que polinizan son especializadas según ese tipo de polinizadores. Yo diría que sí, porque mira, un murciélago tiene más poder de vuelo, ¿no? Claro. Que una abeja, aunque
Porque además son árboles, por ejemplo los guayacanes, o sea, los murciélagos polinizan más, bueno, no soy experta, pero entendió que muchos más árboles que de pronto cuando uno habla siempre de mariposas, abejas, son plantas con flores, o sea, me imagino que es un tema de las distancias, o no sé. Yo diría que no. Yo diría que hay especies que no vuelan muy lejos y son mucho más sensibles que las que pueden volar más lejos, tanto con cualquier polinizador, inclusive abejas. Hay abejas, yo creo, que son tan pequeñas que no logran volar largas distancias. Bombus puede volar hasta 18 kilómetros, se han detectado vuelos larguísimos, o sea, es capaz de volar muy lejos. Pero con respecto a las plantas que visitan, lo que pasa es que nosotros mismos estamos pegados al suelo, entonces es lo que vemos. Pero si tú vas a un lugar donde haya abejas sin aguijón, rara vez ves flores. Obviamente se pueden hacer jardines de flores y ellas utilizan ese polen, pero son muy de bosque y las flores que visitan son altísimas y estas abejas puede que a distancias horizontales les cueste trabajo, pero subirse a un árbol volando a colectar polen para ellas es nada. Y son flores muy chiquititas también, son cosas que no consideran. Textil y veo que has hecho estampados, todavía conectas, digamos, todo ese mundo tan increíble que estás trabajando de la ingeniería biomédica y todo el trabajo del diseño y de analizar todo lo que es microscópico con tu labor de diseño. Total. Mira, por un lado, los granos de polen. Para mí los granos de polen son naves espaciales. Sí, son materiales. El grano de polen está hecho de una proteína. Lo digo porque acá hay muchos diseñadores y quiero que se inspiren, porque de pronto ven con ese, o sea, como dicen, ¿cómo conecto? ¿No? Sí, ella dijo que conectaba y no nos ha contado. No, y es que yo aparte de tomar fotos. De mil maneras porque es absolutamente inspirador, o sea, toda la charla que has dado es absolutamente inspiradora, entonces esas estructuras tan sofisticadas, ¿cómo no nos inspiramos los diseñadores? Esto puede ser mira, esto tiene varios niveles. Está el nivel de la forma en sí, ¿no? Si yo quiero transportar algo fácilmente, esto se pega a una cosa peluchita, o sea, es parecido al velcro. Si lo veo como una nave espacial, estoy pensando que necesita mínimo una nave o un traje espacial para proteger algo tan importante como la vida, los rayos del sol, la humedad, que le entre oxígeno, que se pueda cerrar. Si las circunstancias son malas, los granos de polen se cierran. Cuando están volando encima de una abeja, ellos cierran todas sus compuertas. O sea, es una nave espacial. La esporopolenina hace una cosa que es fluorescencia, que es reflejar los rayos del sol en ondas mucho más bajas de energía. Entonces lo que están haciendo es protegerse de la insolación, de los rayos UV, los están transformando en ondas menos peligrosas para proteger lo que está adentro. Esto también lo hacen muchos insectos que son diurnos. Eso con respecto a los granos de polen. Y con respecto a tu diseño textil. Lo que pasa es que al diseño textil no tanto, sino a la ingeniería biomédica, y es el tema de los materiales. Entonces, esto que te está diciendo la fluorescencia es interesante ponerle un material para personas que trabajen en el desierto o incluso para un traje espacial. Ahorita yo escribo artículos para una revista de textiles y les hice un artículo sobre trajes espaciales y tiene mucho que ver con todo esto. En cuanto a los insectos, todos los materiales que producen los insectos se pueden utilizar, digamos, adaptar a todo el problema que tenemos de los plásticos. Todos estos materiales, este material puede durar millones de años, ¿no? Y uno dice, no, igual que un plástico. Pero si tú le echas el químico específico con el pH específico, si lo metes en un alcaloide, se disuelve. Aguanta ácidos, pero no alcaloides. Entonces, son maneras, alcaloides suaves, no tiene que ser una cosa fuertísima. Entonces son maneras de inspiración, es lo que yo llamo biomímesis, lo que se llama biomímesis. Me inspiro en la naturaleza para hacer cosas. En sí, la miel, todo eso tiene una cantidad de cosas interesantes para la salud. Y también hay otra cosa por referencia, pero se manejan
ese veneno de las abejas para las rodillas, para el reumatismo, artritis sí. también. Sí, eso también lo quise investigar. El único problema que le vi grave es que si la persona es alérgica y tú no sabes, puede morir. Nada más. Nada más. Están solas. La atrapé, ella zumbó y llegó otra. Solo que cuando me vio dijo, no, esto es muy grande para mí y se fue. Pero ella llegó a responder el llamado de su amiga. Y uno es capaz de reconocer cuando una abeja está estresada. Ellas suben, como cuando una persona está estresada, que sube el tono de la voz. Es que, ¿cómo es posible? Hace lo mismo. ¿Tú por qué me estás haciendo esto? Esas son las abejas cuando están estresadas. Y uno se da cuenta. Uno sabe cuando una abeja lo va a picar. Uno sabe cuando una abeja está sí, ya lo dije, estresada. Lo mejor es hacerle así o dejarla quietica. Sí, pues lo que pasa, ahí con eso mi consejo es no tengan miedo, pero cuando el miedo llega es como con los perros, ellos la huelen. La otra estaba con un muchacho que es alérgico y estábamos paseando por un lugar como este, si veo un abejorro acá, él estaba parado aquí, 2 metros de alto, y le digo, mira tan lindo ese abejorro, y él se reacciona y dice, yo soy alérgico, el abejorro hizo así, y se le paró aquí, lo miró. Y el chigno quedó así y me quedé, mira, le dije, quédate quieto, quédate tranquilo. Y el abejorro se fue. Las abejas no pican si están solas, no pican si están polinizando, son muy vulnerables. Mejor quedarse quieto, porque uno tiende es como a hacer así. Al hacer esto esto es buenísimo porque te la clavas de una. Una vez salvamos una abeja de una piscina, después alguien se sentó encima y estaba muerta y la abeja le clavó el reflejo. Es eso. Y el miedo es terrible y creo que también es un tema muy actual. Tenemos que tener mucho cuidado con el miedo, porque lo que estamos haciendo es, por ejemplo, fumigar los jardines. Hay unos jardines hermosos y no hay un solo insecto. Y uno ve un abejorro un día y dice, este pobre abejorro va a morir, y por eso los abejorros se han ido alejando de Bogotá. En el jardín botánico no hay abejorros, por lo menos hasta que cuando yo fui a... Tuvimos